Un feliz viernes 28 de agosto para todos ustedes y hoy queremos hablar de los bancos centrales. Los bancos centrales han estado muy, pero muy activos desde que comenzó esta pandemia, bajando las tasas de interés, asegurando que haya liquidez, incluso que haya dólares en el caso de la Reserva Federal estadounidense disponibles para otros países, otros bancos centrales en el mundo, para que no se interrumpa este circuito de liquidez que es muy importante. Y hace unas horas comenzó también una reunión ahora en formato virtual, pues de la Reserva Federal estadounidense con Jerome Powell. Así que esta ha sido una semana para hablar de bancos centrales. Y hay un banco central en particular que ha lanzado también otro esfuerzo que me parece interesante también y que le queremos poner a consideración, pues a nuestra queridísima invitada que en viernes ha aceptado estar conmigo en este día, Catherine Rooney Vera. Me da mucho gusto saludarte, Catherine. Y pues no digo Hola, más, Gaby. vamos a ver si se oye. Déjame ver si se oye, porque aquí. Ah, ¿Qué es eso? ok. Jerome Powell habla de estas cosas en un discurso quizá un poco más aburrido. Este es el Banco Central de Jamaica. Esta es como la No. tercera vez, oh yes, esta es como la tercera vez que el Banco Central de Jamaica utiliza directamente pues músicos y el reggae, por cierto. Y el mensaje en este video es interesante porque dice, no la queremos muy alta, no la queremos muy baja, queremos una inflación estable y predecible. Esa es la manera de ir, Wow. porque cuando está muy alta la gente va a llorar y cuando está muy baja la economía no crece. Ándale, y por eso no te quería decir de qué se Increíble. trataba. ¿Qué tal? Es el Banco Wow. Central de Jamaica. Yo no Wow. sé si funciona, pero lo que sí sé es que para muchos esto es más entretenido que escuchar los mensajes crípticos de los banqueros Wow. Qué centrales. increíble. Qué increíble, Así es. Gaby. Además de que los bancos centrales sí se están volviendo muy creativos. Exactamente. Inventando cosas muy curiosas, qué cómico, me parecería tan chistoso si fuéramos a ver a Jerome Powell, no sé, pensando, eso sería graciosísimo, o algo ¿Qué así como ritmo contratando a escogería, no? alguien. Porque aquí hay de todo, hip hop, hay country music, quién sabe cuál Sí. escogería. Pero quizá una parte interesante de eso que te quiero poner como mensaje y me da otra vez enorme gusto recibirte, pues tiene que ver con esto que la gente, es importante sumar a la gente a la causa. En países que han tenido problemas de Ujú. inflación, donde la inflación se sale de control, donde las autoridades imprimen dinero como si no hubiera fin, vamos, como si no hubiera fin del mundo, pues el ayudarte con la gente y generar una expectativa específica de lo que importa y por qué importa un tema como la inflación, me parece interesante como una campaña Ujú. educativa. Y estamos hablando en momentos en los que Jerome Powell habló también de ese tema. Te escuchamos. Sí, mira, yo creo que es muy interesante lo que dices y el fenómeno que estamos viviendo hoy en día en el mundo de los bancos centrales, que se han extendido más allá que su doble mandato. Y lo veo aquí en los Estados Unidos de manera muy clara, de que justo ayer, Gaby, Jerome Powell habló de que le parece un rol y un papel de la Reserva Federal muy importante hacer que los de bajos recursos tengan empleo y que consigan sus préstamos y tal. Y pues sabemos que la Fed está pendiente de muchas más métricas, incluso expansión económica, S&P 500, préstamos a todo el mundo, mucho más que su doble mandato. Entonces sí es interesante y además de que es una anécdota muy interesante lo que pusiste de Jamaica, de que están utilizando nuevas métricas, nuevas herramientas, nuevas maneras de llegar a la gente y dejarles entender qué es lo que están haciendo y cómo ellos mismos se ven y cómo ellos ven su papel en la política. Ahora, esto es importante porque la gente dirá, ¿y a mí qué? Los bancos centrales tienen uno o doble mandato. En el caso de la Reserva Federal, pues es el pleno empleo y por supuesto que contener la inflación. Y ahora está Uh -huh, diciendo que va a tener una meta promedio del 2%, uh aunque -huh. puede superar esa meta. ¿Por qué nos debe importar? Importa porque eso nos dice que cuando, y no digo sí, yo digo cuando la inflación aparezca, la Fed nos está diciendo de que va a mantener las tasas a 0% si y cuando la inflación supere la meta de 2%. La meta de 2% ya no es solo una meta fija o un techo,
Es básicamente un mínimo y puede vacilar entre arriba y abajo, pero en promedio deben apuntar y van a apuntar hacia 2%. Eso quiere decir de que si la inflación sube a 3, 4, no es que necesariamente va a generar un aumento en las tasas. Y eso es importante porque la Fed lo que quiere hacer y dejar la gente entender y las corporaciones entender es de que sí pueden contar con las tasas muy bajas mucho tiempo más. Yo personalmente pienso que, pues, que las indicaciones de la Reserva Federal de ayer fueron de tal manera de decirnos para los próximos 5 años, hombre, no vamos a subir las tasas. Muy, muy dovish. Em, ok, pero si ya la Fed nos ha dicho que esto va a tardar tiempo, si ya nos ha dicho que las tasas de interés las van a mantener bajas, ¿cuál es la diferencia entre lo que ya dijo la Fed y lo que está cambiando a partir del mensaje de Jerome Powell? Es decir, quizá aquí la pregunta es, ¿para quién es el mensaje? Eso es una buena pregunta. Yo pienso que es muy posible que veamos inflación más pronto que tarde, y digo en 18 meses, algo alrededor de ahí, porque fíjense que lo que está pasando en la economía es una recuperación bastante fuerte. Ya vemos estímulo fiscal, estímulo monetario que hace que la reacción a 2008-2010 quede como un juego de niños, literal. O sea, es una velocidad, la magnitud de la respuesta, tanto fiscal como monetaria, es mucho mayor que lo que vimos en aquel momento, además de que la recuperación ha sido tenaz y rápida. Entonces, es muy posible que veamos la brecha de producción, que ahora es negativa, cerrar, es positiva, hay más demanda, y el estímulo causa inflación. Y el mensaje aquí es que no importa que si la inflación de repente dispare, no estamos apurados de subir las tasas. Pueden contar con tasas bajas mucho tiempo más. Y eso es importante para las compañías, poder hacer sus planes y ejecutar sus planes de capital de inversión. Y las personas de saber que, pues, la verdad es de que los mercados van a seguir arriba porque esta es una Fed que está ahí para respaldar en los mercados, la economía, hasta que aparezca inflación y en grandes magnitudes, Gaby. Oye, o hasta que aparezcan burbujas, más burbujas, Sí, pues porque sí, también tenemos ese otro riesgo, ¿no? Es decir, yo te estoy diciendo que sí, no voy a moverme, que voy a estar barato, que el dinero va a estar barato, pues yo me puedo apurar sí, a tomar todo tipo de decisiones, algunas arriesgadas más que sí, otras, sí, y eso puede generar otros sí. riesgos. Sí, son riesgos muy grandes, se llama moral hazard risk, y a mí me preocupa muchísimo porque tienes compañías que tal vez no deben de sacar préstamos, pero lo va a hacer porque las tasas son tan bajas, pero realmente esas compañías tal vez ni siquiera deben de existir, Gaby, ¿sí? O sea, la destrucción creativa es parte del fenómeno del sistema capitalista. Si compañías no están generando, que si ya no hay demanda por cualquier razón, entonces el fenómeno hace que esas compañías tal vez se van y generan otras empresas que sí tienen valor agregado a la economía. Mi punto es de que con las tasas tan bajas y la Fed fomentando apetito para riesgo, eso genera muchos riesgos con las burbujas, con gente y compañías sacando préstamos que tal vez no van a poder pagar de más adelante. Eh, y yo pienso que mucho apetito para buscar riesgo que en otros tiempos no estaría ahí, como personas físicas ahora buscando comprar Apple porque Apple ha subido hasta capitalización de $2 trillones y la Fed está comprando bonos de pero la Fed está ahí comprando corporativos, nivel de grado de inversión, nivel de grado por debajo de inversión. Y yo digo, Gaby, ¿qué lo detiene? Si ya está comprando bonos de alto riesgo, ¿qué le detiene que si hay una caída de comprar también acciones? Jerome Powell, vamos, él es un importante banquero central, si no el más importante. Te quiero hacer dos preguntas combinadas. Primero, ¿está el sistema de supervisión y regulación suficientemente robusto para evitar que tengamos desenlaces no deseados? ¿Y es la Fed la única que se va a mover en esta dirección como banco central o ante la pandemia? ¿Esta es la receta peligrosa, pero al fin y al cabo la receta necesaria? Esos son excelentes y yo te voy a decir una cosa que estoy hablando con mucha gente, que la Fed es un ente que es muy curioso porque no tiene realmente jefe
que está supervisando. Se supone que es el presidente, pero el presidente realmente no les puede tocar. Es un ente que compra sin sensibilidad a los precios. Eso es otro tema muy importante. Entonces, o sea, no tiene accountability realmente. Es totalmente, su demanda es inelástica a los precios. No importa si los bonos están en tasas negativas o si Apple está súper sobrevalorado. La Fed puede comprar porque no importa. Y luego, lo que me parece importante también es de que esto genera quizás cuestiones con respecto a su independencia y tal. Entonces, creo que la Fed está caminando una línea muy fina y está siguiendo el rumbo de Europa y Japón, que ya tienen 10 años haciendo exactamente lo mismo. Lo que la Fed quiere evitar sí o sí, Gaby, es tasas negativas. Entonces, va a mantener las tasas del Fed Funds a 0% de manera semipermanente sin bajarlas a negativos. La Fed ha dicho muy claro de que prefieren utilizar el rumbo de la compra de activos. Y les voy a dar unos datos más. El balance de la Fed, Gaby, es 30% del PIB en los Estados Unidos. En Europa es 60% y en Japón es 120% del PIB. Entonces, esos números nos ponen en contexto y la magnitud que la Fed se siente que tiene tal vez pista, ¿no? De comprar más activos en caso de que les parece que haga falta. ¿Están todos los miembros de la Fed, crees tú, a favor de esta manera de llevar las cosas? Bueno, se supone que hay una mayoría que está a favor. Hoy salió Loretta Mester diciendo que no le parece que hay una burbuja, no le preocupa. Y eso yo creo que, Gaby, es el consenso dentro de la Fed, y no solo en la Fed, sino que el consenso en los mercados. Yo advierto a esas personas en los mercados de no pensar que inflación es un fenómeno muerto y enterrado. Sobre la historia de los países en el mundo, la inflación es un fenómeno que responde a estímulo monetario, fiscal y de la demanda. Tenemos una tormenta perfecta de los tres. Entonces, tal vez y sí, no es en el futuro cercano, 6 meses, 12 meses, pero yo sí creo que en 18 meses, 24 meses, tendremos una inflación muy importante y la Fed va a tener que hacer algo más que mantener los brazos doblados. Cruzados, claro. Oye, ¿qué Cruzados. implicaciones tiene entonces, Catherine, para la reactivación económica, para los déficits esperados, para el aumento de la deuda, para la posición estadounidense en relación con el resto del mundo? Hasta que haya inflación que le preocupa a la Fed, no va a cambiar absolutamente nada en estas tendencias. Vamos a endeudarnos, la Fed va a comprar esa deuda, y mientras que no hay reemplazo al dólar ni a los tesoros, entonces esta tendencia puede seguir sin repercusiones. Si en algún momento aparezca la inflación de manera muy importante, la Fed no la puede ignorar. O en el momento en que haya realmente un reemplazo al tesoro y la demanda para las emisiones no hace match o es igual a la oferta, entonces ahí es donde se presentan problemas. Debemos de esperar que la deuda sigue, que la Fed la compre, que los mercados estén respaldados. Y por eso, Gaby, estoy diciendo a mis clientes, hay que estar en los mercados. Aunque uno les parece que 10%, 12% de desempleo no corresponde con el consumo como está, el gobierno está ahí respaldando la economía y los mercados de tal magnitud de que no podemos, ni siquiera si nos parece pernicioso, no podemos estar afuera. Riesgo moral. Ahora, yo comencé esta conversación fuera de esta cámara hablando contigo de Jeff Bezos, una semana en la que hablamos de un hombre que en los días pasados agregó 75,000 millones de dólares a lo que es su fortuna, un hombre que ya supera los 200,000 millones de dólares y por eso está al tope de esa lista de multimillonarios. La Fed, hay que agradecerle también a la Fed por esto. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que la Fed es responsable, quizás no por todo, pero por un gran porcentaje de la desbalance entre los que tienen y que tienen mucho más y los que no tienen y quedan sin nada. O sea, yo creo que, o sea, es claro que no todo el mundo tiene acciones y la Fed está fomentando una valorización en los equity markets del cual, Gaby, que no todo el mundo se beneficia. La Fed sacó su plan de Wall Street y su plan de Main Street, ¿sí? And the Main Street Lending Facility fracasó totalmente. O sea, hay personas que ven
Jeff Bezos, y le felicito, Amazon es una maravilla, Sí, pero sí. hay personas que no se están beneficiando de esto y la Fed, a contrario de sus buenos deseos y sus buenas intenciones, y lo mismo con el gobierno, está fomentando esta división entre los que tienen y los que no tienen. Ok, me faltan dos preguntas. La primera, entonces, le tocará entonces a los políticos hacer o compensar por lo que la Fed está ampliando estas brechas, me imagino yo, porque aquí estás hablando de quienes tienen propiedades, quienes tienen inversiones en bolsa y otro tipo de inversiones, porque para ahorrar ahorita estamos en la calle de la amargura. Esa es la primera pregunta. Los políticos van a tener que hacer la tarea de lo que deja la Fed por su paso y, bueno, si quieres empecemos con esa. Es una bola de nieve. Yo prefiero que todos se quiten de los mercados privados. Los mercados funcionan solos. Mm. Cuando el gobierno, y con buenos deseos, Sí, tal sí. vez sí, tal vez no, quién sabe, pero cuando se mete, interviene, siempre hay algo que resulta no deseada. Por ejemplo, la Fed está apoyando los mercados accionarios. ¿Qué genera? Genera que las tasas de los tesoros suben porque hay más optimismo, porque la economía arranca, porque pensamos que todo va en buen camino. Entonces, ¿qué dice la Fed? Vamos a reprimir las tasas porque no podemos dejar que las tasas suban. Entonces, es un juego de whack-a-mole que tenemos en inglés. Entonces, tratas de ayudar a un lado y luego surge otro. Entonces, el gobierno termina interviniendo en todo y realmente las empresas privadas saben manejar sus negocios mejor que cualquier ente gubernamental. Yo pienso que lo mejor que puede hacer el gobierno es quitarse del mundo privado y dejar que los mercados libres funcionen. Wow. Y la última pregunta que yo tengo, Catherine, bueno, pues ya cerramos la convención demócrata, la convención republicana. ¿Tú crees que Jerome Powell podría ser confirmado de ganar la presidencia Joe Biden? Yo creo que sí, porque históricamente los presidentes, a pesar de quién nominó el presidente del Banco Central, mantiene esa persona y me parece que sí va a ser mantenido para consistencia, eh, porque realmente no es un tema con sesgo político. Yo pienso que sí, históricamente ha sido el caso de que mantienen No, al presidente. no sé si estarás de acuerdo conmigo. Yo diría que con la excepción honrosa de Janet Yellen, la primera mujer que encabezó la Fed, no sé si porque al presidente Trump no le gustaban sus ideas o no le gustaban las mujeres, Eso que ya sí. sabes que tiene un patrón de conducta muy peculiar el presidente, solo estamos especulando, pero entonces se queda. Algo que quieras agregar, yo creo que lo que ha pasado ayer con la Fed y lo que nos has dicho de meter mano en donde está metiendo mano, pues podrá ser una solución con buenas intenciones, pero genera otros riesgos, es tu mensaje principal. Si quieren otra anécdota, aquí en Florida, donde estoy, hay un fenómeno muy parecido, Gaby, que es que ponen un moratorium o una cesación en los defaults y las evicciones. Entonces, eso es algo que tiene fin y cuando tenga fin va a haber repercusiones. En este estado tenemos las delincuencias en los pagos de la renta disparando y los defaults o los foreclosures bajando. Entonces, el gobierno, otra vez, por buenas intenciones, tal vez, trata de mantener y no dejar que haya adicciones. Pero si no compren las casas y los hogares de los dueños, de los landlords, ¿cómo termina esto? Entonces es un poco complicado y alguien Claro. sufre al final de cuentas. Claro, ¿y en qué momento vamos a dejar que ese sinceramiento ocurra? ¿Y cómo se va a ver ese sinceramiento cuando salga la mano de la autoridad y deje Exacto. solos a Así es. deudores, empresas, personas, etcétera? Es lo que nos Así es. dices. Muy Sí, bien. tal cual. Pues gracias por prestarte también a hablar del Banco Central de Jamaica y de su mensaje y gracias por Qué explicarnos lo increíble. que está haciendo Jerome Powell. Catherine, te deseamos un buen fin de semana. Igual, Gaby, muchas gracias.